Historia de la Iglesia Adventista, parte 11. Una advertencia solemne que tienen las Sagradas Escrituras constantemente es la de la aparición de falsos profetas, engañadores que vienen al pueblo, aparentando ser seguidores de la verdad. La mensajera del Señor escribió acerca de esto en relación con nuestra Iglesia. Alza tus ojos, página 316. Advierto a nuestro pueblo que incluso entre nosotros algunos se apartarán de la fe y seguirán a espíritus seductores y doctrinas de demonios, y por ellos la verdad será difamada. Ocurrirá una obra maravillosa. Los ministros, abogados y médicos que han permitido que esas falsedades rijan su espíritu de discernimiento serán ellos mismos engañadores unidos a los engañados. La ebriedad espiritual se apoderará de ellos. A los mayordomos infieles el Señor dice: sigan sus deseos y anden ciegos como ebrios, pues después de tener muchas oportunidades y rehusando aprovecharlas, se comportarán finalmente como se comporta el ebrio, desechando su esperanza de vida eterna, procurando ocultarse profundamente del consejo del Señor y haciendo de las mentiras su refugio. Interpretarán erróneamente las amonestaciones y los mensajes que Dios ha enviado, colocando en ellos sus aseveraciones falsas para anular la palabra de Dios. Por ese entonces estaban levantando algunas creencias falsas dentro de la iglesia. El apóstol Juan nos había advertido que en los últimos días habrían falsos profetas. El apóstol Pablo había declarado lo mismo. En el libro de Primera de Timoteo, en el capítulo 4, versículo 1, el apóstol dijo: empero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios. Es claro el apóstol cuando dice que vendrán falsos espíritus, y por eso es que el apóstol Juan declaró en Primera de Juan capítulo 4 versículo 1 lo siguiente: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. De manera que entonces el apóstol Juan nos advirtió acerca de falsos espíritus que saldrían por el mundo entero trayendo falsos mensajes y que debíamos de probarlos. Pero ¿cómo lo haremos? La misma Biblia enseña cómo hacerlo. Isaías capítulo 8 versículo 20 dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Estas mismas reglas fueron aplicadas entonces dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día para determinar quiénes eran falsos mensajeros y quiénes no. Por ese tiempo se estaba introduciendo dentro de la Iglesia una falsa creencia llamada el panteísmo. Pronto hubieron algunos que ayudaron para que esta creencia cobrara fuerza dentro de nuestra Iglesia. Trajo una tremenda confusión. El pastor Ballinger iba predicando este mensaje del panteísmo, juntando a grandes cantidades de gente en estadios. Él era un poeta y por lo tanto andaba predicando en forma poética. No hablaba acerca de las profecías porque para él asustaban a la gente y eran fanatismo. Por ese tiempo también se levantó un hombre llamado John Harvey Kellogg. Este hombre, que se había criado en la casa de los White y que se había dedicado a buscar conocimiento sobre las plantas medicinales y que pronto hizo su doctorado y dirigía el sanatorio de Battle Creek, había ido a buscar hasta la India conocimiento sobre la curación naturista. Y en medio de todo esto se había mezclado con el panteísmo, una creencia hindú, donde se enseña que el hombre solamente es guiado por sus pensamientos y su filosofía, que lo bueno y lo malo ya está dentro de nosotros, y que todo lo que tenemos que hacer es desarrollar el bien que está en nosotros o el mal que está en nosotros. Si desarrollamos el bien y el mal juntos, nos convertiremos en dioses. Estas eran las creencias que entonces estaban introduciéndose dentro de la iglesia, haciendo pensar que la naturaleza era Dios. El panteísmo enseña precisamente eso, que toda la creación es Dios, que Dios está en las plantas, en los animales, en el sol, la luna, las estrellas, en el aire que respiramos, el Espíritu Santo, y que nosotros somos los templos o santuarios en los cuales se está llevando a cabo la obra de expiación. Se niega por completo la doctrina del santuario celestial, donde Cristo está intercediendo por el hombre. Todas estas creencias estaba enseñando John Harvey Kellogg. Todas se basaban en los sentimientos. Y por eso es que Elena G. de White escribió lo siguiente con respecto a esta doctrina: no debemos tener una religión basada en los sentimientos y que no esté arraigada en la verdad.
Hay que instruir a la gente sólidamente en lo que concierne a las razones que respaldan nuestra fe. Hay que educarle en forma mucho más amplia de lo que ha sido con respecto de las doctrinas de la Biblia y especialmente en lo que atañe a las lecciones prácticas que Jesús dio a sus discípulos. Los creyentes deben ser impresionados con su gran necesidad de poseer un mayor conocimiento de la Biblia. Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 270 a la 277. Las teorías panteístas no son confirmadas por la palabra de Dios. La luz de la verdad enseña que esas teorías son agentes destructores del alma. Las tinieblas son su elemento y la sensualidad su esfera. Agradan al corazón natural y dan rienda suelta a las inclinaciones. El resultado de aceptarlas es la separación de Dios. Esas teorías, desarrolladas hasta sus conclusiones lógicas, suprimen completamente el cristianismo. Eximen de la necesidad de la redención y hacen del hombre su propio salvador. Esas teorías referentes a Dios quitan toda eficacia a su palabra, y los que aceptan estas estarán expuestos al peligro de considerar finalmente toda la Biblia como una fábula. Lo experimentado en el pasado se repetirá. En lo porvenir las supersticiones satánicas cobrarán formas nuevas. El error será presentado de modo agradable y halagüeño. Falsas teorías revestidas de luz serán presentadas al pueblo de Dios. Andad con firmeza y decisión, calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Podéis estar seguros de que la religión pura y sin mácula no es una religión de sensaciones. El enemigo procura apartar la mente de nuestros hermanos y hermanas de la obra que consiste en preparar un pueblo capaz de subsistir en el día postrero. Sus sofismas están calculados para desviar la atención de los peligros y deberes de la hora presente. Inducen a despreciar la luz que Cristo vino a comunicar a Juan para su pueblo. Enseñan que los acontecimientos que están por sobrecogernos no son bastante importantes para prestarles atención especial. Anulan la verdad de origen celestial y despojan al pueblo de Dios de su experiencia pasada para sustituirla por una falsa ciencia. Elevo mi testimonio contra ese espíritu y también contra la religión sentimental, que es igualmente peligrosa. Escuchad, hermanos y hermanas, ¿quién es vuestro jefe? ¿Cristo o el ángel caído del cielo? Examinaos vosotros mismos para saber si estáis firmes en la fe. Todo un libro fue escrito por la mensajera del Señor, Mensajes Selectos, tomo 2. En este libro se declara todos los sofismas y las mentiras que estaban introduciéndose durante el periodo en que ella existió. La religión de los sentimientos basada en el fanatismo, donde las impresiones reinan y no la ley de Dios, no las enseñanzas de la palabra de Dios, era lo que se estaba introduciendo, con el nombre de doctrinas antinomianistas, porque atacaban a la santa ley de Dios. Esta religión y estas creencias tenían por propósito desacreditar la santa ley de los 10 mandamientos. Ella escribió con respecto al perfeccionismo. Sostenían que quienes están santificados no pueden pecar. Esto inducía naturalmente a creer que los afectos y deseos de los santificados eran siempre correctos y que nunca había riesgo de que los indujeran a pecar. En armonía con esos sofismas, practicaban los peores pecados bajo el manto de la santificación, y merced a su influencia mesmérica engañosa, iban adquiriendo un poder extraño sobre algunas personas asociadas con ellos, pues dichas personas no discernían de aquellas teorías seductoras. Primeros Escritos, página 303. Dios no confiará el cuidado de su preciosa grey a hombres cuyo juicio y ánimo hayan sido debilitados por errores anteriores como el así llamado perfeccionismo y el espiritismo. Hombres que por su conducta mientras estaban en tales errores se deshonraron y trajeron oprobio sobre la causa de la verdad. Primeros Escritos, página 102. Estos enseñaban que nuestra carne ya era santa y que por lo tanto no podíamos pecar. La mensajera de Dios por eso tuvo que escribir lo siguiente. Mensajes Selectos, tomo 2, página 38. Cuando los seres humanos reciban la carne santificada no permanecerán en la tierra, sino que serán llevados al cielo. Si bien es cierto que el pecado es perdonado en esta vida, sus resultados no son ahora suprimidos por completo. Es en ocasión de su venida cuando Cristo transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Ya en días de Moisés se había levantado un grupito de hombres, Coré, Datán y Abiram, para predicar lo mismo.
enseñando que ya la gente era santa, que ya teníamos la carne santa y que Moisés y Aarón por gusto se levantaban contra la congregación. Dice así en el libro de Números capítulo 16 versículo 3 y 4. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Con estas palabras querían ellos dar a entender que la congregación era santa sin necesidad de obedecer la ley. ¿Por qué le dijeron esto a Moisés? En Números capítulo 15 verso 40: para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. De manera que entonces solo se puede ser santo cuando se guarda los mandamientos de Dios. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Esta doctrina fue totalmente reprendida por la mensajera del Señor. Ella escribió con respecto a los de la carne santificada las siguientes palabras. Mensajes Selectos, tomo 1, página 423. Hay grandes verdades largo tiempo ocultas debajo de la escoria del error, que han de ser reveladas a la gente. Muchos que han profesado creer el mensaje del tercer ángel han perdido de vista la doctrina de la justificación por la fe. La gente de la santidad o carne santificada ha ido a grandes extremos en este punto. Ha enseñado con gran celo: tan solo creed en Cristo y seréis salvos, pero basta de la ley de Dios. Esta no es la enseñanza de la palabra de Dios. No hay fundamento para una fe tal. Esta no es la preciosa gema de verdad que Dios ha dado para su pueblo en este tiempo. Esta doctrina descarría las almas honradas. La luz de la palabra de Dios revela el hecho de que la ley debe ser proclamada. Cristo debe ser exaltado porque es un Salvador que perdona la transgresión, la iniquidad y el pecado, pero que de ningún modo justificará al alma impía que no se arrepiente. Cada día con Dios, página 149. Continúa escribiendo la mensajera de Dios. La obediencia a la ley de Dios es santificación. Hay muchos que tienen ideas erróneas con respecto a esta obra que se realiza en el alma, pero Jesús oró para que sus discípulos pudieran ser santificados por medio de la verdad y añadió: tu palabra es verdad. La santificación no es una obra instantánea, sino progresiva, así como la obediencia es permanente. Mientras Satanás lance sus tentaciones contra nosotros, tendremos que librar una y otra vez la batalla para vencernos a nosotros mismos, pero mediante la obediencia, la verdad santificará el alma. Así la mensajera del Señor rompió la idea del panteísmo y declaró también las siguientes citas para no confundirnos nunca. Hablando del sensacionalismo, Evangelismo, página 128. No es excitación lo que deseamos crear, sino una consideración profunda y ferviente, a fin de que aquellos que escuchan hagan una obra sólida, verdadera, sana, genuina, que perdure por la eternidad. No tenemos hambre de excitación, de sensacionalismo. Cuando menos tengamos de esto, tanto mejor. El razonamiento tranquilo y fervoroso a base de las Escrituras es precioso y fructífero. Aquí está el secreto del éxito en la predicación de un Salvador vivo, personal, de una manera tan sencilla y ferviente que la gente pueda posesionarse por la fe del poder de la palabra de vida. El amor no es un sentimiento, dijo ella. Ministerio de Curación, página 277. El amor es un precioso don que recibimos de Jesús. El afecto puro y santo no es un sentimiento, sino un principio. Los que son movidos por el amor verdadero no carecen de juicio ni son ciegos. Enseñados por el Espíritu Santo, aman supremamente a Dios y a su prójimo como a sí mismos. La fe no es un sentimiento. Obreros Evangélicos, página 279. Debemos implorar fervientemente a Dios y con fe, haya o no sentimientos, y luego debemos vivir de acuerdo con nuestras oraciones. La palabra de Dios constituye nuestra seguridad y evidencia. La misericordia no es un sentimiento. Conflicto de los siglos, página 520. A los peligros ya enumerados se une el que se corre al no reconocer plenamente la justicia de Dios. La tendencia del púlpito moderno consiste en hacer separación entre la justicia divina y la misericordia divina, en rebajar la misericordia al nivel de un sentimiento en lugar de elevarla a la altura de un principio. La religión no es sentimiento. Mente, carácter y personalidad, tomo 2, página 28. La religión pura y sin mácula no es un sentimiento, sino la realización de obras de misericordia y de amor. La confianza en Dios no es un sentimiento. Alza tus ojos, 36. Necesitamos desarrollar una firme confianza en él, así dice el Señor.
Cuando la tengamos, no confiaremos en los sentimientos ni seremos gobernados por ellos. Los sentimientos no son cristianismo. Evangelismo, página 106. No debemos estimular a un espíritu de entusiasmo que produzca favor por un tiempo, pero que luego se enfríe dando lugar al desánimo y la depresión. Necesitamos el pan de vida que procede del cielo para vivificar el alma. Estudiad la palabra de Dios. No seáis controlados por los sentimientos. Las obras no son sentimientos. En lugares celestiales, página 132. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Algunas almas concienzudas al leer esto inmediatamente empiezan a criticar cada uno de sus sentimientos y emociones, pero este no es el correcto autoexamen. No son los sentimientos y las emociones insignificantes lo que hay que examinar. La vida, el carácter debe medirse por la única regla del carácter, la ley santa de Dios. Estas creencias también enseñaban que nosotros ya estábamos salvados y que por estar salvos recién obedecíamos la ley, y no que teníamos que obedecer la ley para salvarnos. Les escribió entonces la mensajera del Señor: nunca debemos descansar satisfechos de nuestra condición y cesar de progresar diciendo, estoy salvado. Cuando se fomenta esta idea, cesan de existir los motivos para velar, para orar, para realizar fervientes esfuerzos a fin de avanzar hacia logros más elevados. Ninguna lengua santificada pronunciará esas palabras hasta que venga Cristo y entremos por las puertas de la ciudad de Dios. Entonces con plena razón podremos dar gloria a Dios y al Cordero por la liberación eterna. Mientras el hombre esté lleno de debilidades, pues por sí mismo no puede salvar su alma, nunca debería atreverse a decir, soy salvo. Si somos desobedientes, nuestros caracteres no están en armonía con la norma de gobierno moral de Dios. Y es una falsedad que digamos, estoy salvado. No está salvado ningún transgresor de la ley de Dios, la cual es el fundamento del gobierno divino en el cielo y en la tierra. Mensajes Selectos, tomo 1, página 369-370. Todas estas creencias panteístas estaban destruyendo prácticamente el fondo de nuestra creencia. Por eso había que hacerles frente. Ahora veremos a continuación más de estas doctrinas falsas y cómo reconocer a los verdaderos mensajeros de Dios, a quienes hay que darles el apoyo del diezmo para que estos puedan continuar avanzando la labor y terminar pronto el mensaje que hemos empezado y que Jesús pueda volver en gloria.